Muchos sitios de trabajo tienen espacios reducidos, los cuales podrían presentar peligros reales o potenciales para los empleados que tengan que entrar a ellos para trabajar. Este programa ayudará a que los empleadores y empleados comprendan los requerimientos de las prácticas y procedimientos para la protección de los empleados en la industria en general contra los riesgos al ingresar a los espacios reducidos restringidos. Este video de capacitación cubrirá ¿qué es un espacio reducido?, los riesgos de un espacio reducido, capacitación, programa para los espacios reducidos restringidos, rescate de emergencia, equipo de protección personal. La norma 1910.146 de OSHA define los espacios reducidos restringidos como un área suficientemente amplia y configurada de manera tal para que un empleado ingrese físicamente y efectúe una labor asignada. Cuenta con accesos de entrada o salida limitados o reducidos y no está diseñada para que los empleados permanezcan continuamente en su interior. Un espacio reducido no solo se trata de áreas pequeñas, tales como alcantarillas y zanjas, sino que también incluye las áreas más grandes como tanques, recipientes y silos. Se requiere de un permiso para trabajar dentro de un espacio reducido si éste presenta el potencial de ser una seria amenaza a la seguridad o para la salud. Es la responsabilidad del patrón el evaluar las áreas de trabajo para determinar si se trata de un espacio reducido restringido, PRCS por sus siglas en inglés. Si se ha designado un espacio reducido, es por consiguiente la responsabilidad del patrón el informar a sus empleados mediante letreros de alerta u otras formas igualmente efectivas de notificación. El patrón también deberá tomar medidas para prevenir que sus empleados entren al espacio hasta que se haya producido un plan de permisos. Este plan deberá estar a la disposición de todos aquellos que estén autorizados para entrar o sus representantes autorizados al momento de entrar, colocándolo en el portal de entrada o cualquier otro método efectivo. Los que estén por entrar podrán entonces confirmar que se han completado los preparativos previos a la entrada. Antes de que cualquier empleado pueda entrar a un espacio restringido, se debe efectuar una prueba atmosférica por medio de un instrumento que detecta el contenido de oxígeno, gases y vapores inflamables y contaminantes potenciales del aire. También se requiere que los patrones definan los riesgos de los espacios restringidos. Cuenten con un protocolo de entrada a un espacio reducido y un programa por escrito de los permisos. Capacitar y equipar a los empleados para completar labores en los espacios en particular que requieran de un permiso. Solo permitan la entrada al espacio reducido a los empleados autorizados y designar asistentes para que monitoreen los espacios reducidos y aplicar las reglas de entrada. Un asistente es aquel que se encuentra colocado fuera de uno o más espacios reducidos restringidos, cuyo trabajo es el de monitorear a los empleados autorizados, así como efectuar todos los deberes de un asistente que se le hayan asignado en el programa de permiso para los espacios reducidos del patrón. Los espacios reducidos pueden presentar muchos riesgos. Un espacio reducido restringido significa que es un espacio reducido con una o más de las siguientes características: peligros atmosféricos, potencial de quedar atrapado, configuración para atrapar o asfixiar, y otros riesgos serios de seguridad reconocidos. La atmósfera de un espacio reducido puede ser peligrosa. Esta puede prevenir el escape sin ayuda y puede ser la causa de enfermedades y hasta la muerte. Hay 3 tipos de atmósferas de alto riesgo: deficiente en oxígeno, inflamable y tóxica. La atmósfera deficiente es aquella que tiene un porcentaje de oxígeno menor de lo normal de lo que se encuentra en el aire normal. El oxígeno es seguro a un nivel entre un 19.5% y un 23.5%. Cuando este disminuye a un 16%, el juicio y la coordinación son afectados y se siente una falta de respiración y somnolencia. A un 12% se pierde el conocimiento y al 6% la muerte ocurre. El nivel del oxígeno puede disminuir si el espacio contiene hierro, el cual usa el oxígeno para formar oxidación. Metano, este expulsa el oxígeno fuera de un área.
y dióxido de carbono, el cual absorbe el oxígeno. Nunca entre a un espacio reducido a menos de que haya suficiente oxígeno en este. Si se requiere la entrada a un espacio con deficiencia de oxígeno, use un respirador con suministro de aire para obtener aire fresco. Los espacios reducidos a menudo pueden contener gases, vapores, neblinas o polvos que son inflamables. El riesgo de un incendio podría no ser obvio y solo mediante pruebas se puede mostrar si se contienen rastros de sustancias inflamables. Las sustancias en el aire pueden ser encendidas por fumar, trituración y soldadura, equipo eléctrico no autorizado o todo tipo de fricción metálica. El inhalar una atmósfera puede ser tóxico. Si una sustancia sobrepasa su límite permisible de exposición, podría causar una enfermedad o quizás la muerte. La inhalación de tan solo un poco de unas sustancias puede provocar una irritación a los sistemas respiratorio y nervioso. Estas toxinas incluyen al monóxido de carbono, el cual reemplaza el oxígeno en la sangre y podría causar la muerte. Ácido sulfídrico puede detener la respiración. Este puede ser detectado fácilmente por su olor a huevo podrido. El ácido sulfúrico es muy tóxico, aún en pequeñas cantidades. Mareos, somnolencia, náusea o dolores de cabeza son unas buenas señas de que se debe evacuar el espacio reducido. Otro de los riesgos de un espacio reducido es el de potencial de quedar atrapado. Esto sucede cuando un trabajador queda atrapado, enterrado, sumergido por un líquido o un flujo de sólidos tales como granos o arena. Y aunque el material no cubra la cabeza, la presión sobre el pecho puede ser suficiente para prevenir la respiración o dañar a los órganos internos. Algunos espacios reducidos tienen un diseño que puede atrapar o asfixiar debido a las paredes convergentes hacia el interior o pisos con inclinación hacia abajo y que se estrechan hasta una sección transversal más pequeña. Los espacios reducidos también pueden tener riesgos físicos tales como partes en movimientos de la maquinaria, aumento del calor, caídas de la escalera de entrada o salida, ruido de la maquinaria y electrocutación por alambres cargados. La capacitación de los trabajadores es una parte muy importante de la seguridad en los espacios reducidos. Depende de cada uno de los empleadores el mantener un ambiente seguro de trabajo. Cada programa de seguridad de los espacios reducidos restringidos del patrón debe asegurar que todos los empleados autorizados que vayan a entrar conozcan los riesgos del espacio reducido al cual están por entrar. Usen el equipo adecuado. Se comuniquen con el asistente cuantas veces sea necesario, siempre que se presenten situaciones potencialmente peligrosas o condiciones prohibidas. Salir del espacio restringido lo más pronto posible cuando sea requerido. OSHA requiere que los empleadores proporcionen capacitación antes de asignar trabajos a los empleados en los espacios restringidos. Antes de cambiar las labores de un trabajador. Cuando los procedimientos para un espacio restringido cambien o cuando sea evidente que un empleado necesite capacitación adicional. Los empleados autorizados, los asistentes y los supervisores de entrada deben comprender por completo las señas, síntomas y los peligros provocados por los riesgos en un espacio reducido. Los procedimientos de entrada a un espacio reducido. Cómo comunicarse entre sí mientras se encuentren en un espacio restringido, así como los procedimientos de rescate. Y cómo mantener la seguridad en un espacio reducido. OSHA requiere la creación e implementación de un programa de entrada por escrito por parte de la compañía antes de ingresar a un espacio reducido restringido. El programa deberá estar a la disponibilidad de los empleados y sus representantes autorizados para su revisión. Los empleadores deben implementar las medidas necesarias para prevenir una entrada no autorizada, identificar y evaluar los riesgos de un espacio restringido, crear e implementar procedimientos y prácticas necesarias para las operaciones seguras de entrada a los espacios restringidos, incluyendo, pero no limitadas a, especificación de condiciones aceptables de entrada, proporcionar la oportunidad para observar cualquier monitoreo o pruebas de los espacios restringidos a los empleados autorizados para ingresar, aislar el espacio restringido, eliminar o controlar los riesgos en la atmósfera, proporcionar las barreras necesarias para proteger a los que ingresen contra riesgos externos y verificar que las condiciones en el espacio restringido sean aceptables para su entrada durante la entrada autorizada. Es obligación del empleador proporcionar y mantener todo el equipo para una entrada segura y rescate de un espacio restringido.
Se deberá capacitar a todos los empleados para el uso correcto del equipo a continuación. El equipo de prueba y monitoreo necesario para cumplir con la norma de OSHA. El equipo de ventilación para obtener condiciones de entrada aceptables. Equipo de comunicación. Equipo de protección personal. Equipo de iluminación para poder ver bien y trabajar seguramente y salir rápidamente del sitio en caso de una emergencia. Equipo necesario para entrar y salir del espacio. Equipo de rescate y emergencias. Y demás equipo necesario para una entrada segura y rescate de un espacio restringido. Además, los empleadores deberán hacer pruebas de las condiciones en el espacio restringido para determinar si las condiciones son aceptables antes de que se inicie la entrada autorizada. Examine o monitoree el espacio restringido como sea necesario para determinar si las condiciones aceptables de entrada se mantengan aceptables durante el transcurso de las operaciones. Al efectuar pruebas de los riesgos en la atmósfera, pruebe primero el oxígeno, después los gases y vapores combustibles, seguidos por los gases y vapores tóxicos. Los empleados deberán brindar al empleado autorizado la oportunidad de observar las pruebas y monitoreo del espacio restringido previa y posteriormente a la entrada. Además, los empleadores deben evaluar nuevamente el espacio restringido en la presencia de cualquier empleado autorizado que lo haya solicitado. Esto se hace cuando el empleado autorizado crea que la evaluación de este espacio no haya sido adecuada. Los empleadores deberán proporcionar inmediatamente a cada uno de los empleados autorizados los resultados de todas las pruebas efectuadas de acuerdo a la norma de OSHA. Los empleadores deberán asignar por lo menos a un asistente afuera del espacio restringido en el cual se haya autorizado la entrada mientras duren las operaciones de la misma. Si el asistente está monitoreando más de un espacio, los empleadores deben incluir en el permiso las formas y procedimientos para permitir que el asistente responda en caso de una emergencia que afecte a uno o más de los espacios monitoreados. La compañía necesita asignar a las personas que tengan una participación activa en las operaciones de entrada. Se debe identificar las funciones de cada uno de estos empleados y proporcionar capacitación. También deben crear e implementar los procedimientos para solicitar los servicios de rescate y emergencia. La compañía debe crear e implementar sistemas para la preparación, la expedición, el uso y cancelación de los permisos de entrada. Revise las operaciones de entrada cuando el empleador tenga motivo de creer que las medidas adoptadas bajo el programa no podrían proteger a los empleados. Revise el programa para corregir las deficiencias que se hayan encontrado antes de que se autoricen entradas futuras. Y finalmente, los permisos deberán mantenerse en archivo y usarse para revisar el programa en un plazo de 1 año de la entrada bajo permiso y revisar el programa como sea necesario para asegurar que los empleados que tomen parte en las operaciones de entrada estén protegidos contra los riesgos de los espacios restringidos. Los empleados pueden efectuar una sola revisión anual, cubriendo todas las entradas efectuadas durante un plazo de 12 meses. Los empleadores deben colocar un permiso de entrada a la entrada de un espacio restringido. Es muy importante que el empleado autorizado, asistente y supervisor de entrada lean el permiso antes de trabajar dentro o alrededor del espacio. El permiso debe contener el espacio al cual se va a entrar y el fin, la fecha del permiso y el tiempo de validez, el nombre del empleado autorizado para entrar, el personal actuando como asistente y supervisor de entrada, los riesgos de un espacio restringido, los métodos utilizados para aislar, eliminar o controlar a los riesgos del espacio restringido, las condiciones aceptables para la entrada, resultados de las pruebas iniciales y periódicas efectuadas, los servicios de rescate que se pueden llamar y las formas de contactar a los mismos, los métodos para mantener la comunicación entre el empleado autorizado y el asistente, el equipo necesario para efectuar las labores tal como el equipo de protección personal, equipo de comunicación y equipo de rescate. Demás información que sea necesaria para las circunstancias del espacio reducido. Y cualquier permiso adicional que sea requerido para efectuar trabajo en el espacio, tal como soldadura. Los empleados autorizados para entrar deben conocer los riesgos presentes en el espacio de trabajo, usar el equipo correctamente, comunicarse con el asistente en caso de exposición a un riesgo, alertar al asistente cuando se reconozcan señales de advertencia de una situación peligrosa o condiciones prohibidas, salir del espacio restringido cuando el asistente ordena una evacuación del espacio reducido, cuando se reconozca cualquier señal de advertencia de un riesgo, se descubre una condición prohibida, se haya activado la alarma de evacuación,
OSHA requiere que el empleador capacite a todos los asistentes que vayan a vigilar a un espacio reducido. Los empleadores deben asegurar que los asistentes conozcan los riesgos del espacio reducido y los efectos en la conducta de estos. Saber cuántos empleados autorizados se encuentran en un espacio reducido y poder identificar a cada uno. Nunca se alejen de la entrada de un espacio reducido mientras que los empleados autorizados se encuentran adentro. Monitoreen y mantengan comunicación con los que estén adentro acerca de los riesgos que pueden presentarse adentro y afuera del espacio. Ponerse en contacto con los servicios de rescate en cuanto se determine que el empleado autorizado necesita ayuda para escapar. Alertar a las personas no autorizadas a que se alejen del espacio reducido. Informar a los empleados autorizados y al supervisor de entrada si una persona no autorizada ha entrado al espacio restringido. Ser capaz de efectuar rescates sin entrar. No efectuar labores adicionales que pudieran interferir con su trabajo principal de monitorear y proteger a los empleados autorizados. Deberá haber un supervisor de entrada por cada uno de los espacios reducidos restringidos. El supervisor de entrada puede monitorear más de un espacio a la vez. Las funciones de un supervisor de entrada incluyen conocer los riesgos de un espacio reducido, incluyendo la forma, síntomas y consecuencias de cada uno de los riesgos. Verificar que se haya entrado correctamente, así como que se hayan hecho las pruebas correctas y que todos los procedimientos y equipo estén en su lugar y listos para su uso. Poner fin a la entrada y cancelar el permiso. Remover a los individuos no autorizados que hayan entrado o atenten a entrar al espacio restringido. Y determinar que las operaciones de entrada concuerden con las condiciones del permiso y que se mantengan las condiciones aceptables de entrada. La seguridad de los empleados es un asunto muy importante durante la entrada a un espacio reducido. Los equipos de emergencia deberán estar disponibles mientras que los empleados autorizados se encuentren adentro del espacio reducido. El servicio de rescate debe bloquear el área, sacar a los empleados autorizados del espacio y brindar primeros auxilios cuando sea necesario. A menudo, las muertes ocurren durante las situaciones de rescate. Muchas veces los empleados atentan al rescate de otro empleado sin tener el entrenamiento adecuado y se ven atrapados en el espacio reducido. Es preferible usar un sistema de salvamento por afuera del espacio para extraer al empleado. Los empleados autorizados deben usar arneses conectados a la línea de salvamento. El equipo de salvamento debe estar a la mano antes de que los empleados entren al espacio restringido. Un respirador es uno de los componentes más importantes del equipo de protección personal en un espacio reducido. El respirador purificador de aire no brinda aire fresco, pero purifica de gases y vapores tóxicos al aire inhalado. Los respiradores de aire suministrado brindan aire en áreas en las que el aire carezca de oxígeno, lo cual afecta el funcionamiento correcto del cerebro. Es importante que se pruebe el ajuste de cada pieza de equipo de protección personal. Si un respirador está demasiado flojo o apretado, podría permitir la inhalación de toxinas. Un buen ajuste se siente seguro alrededor de la barbilla y no pincha la nariz. No se debe resbalar y debe permitir el movimiento de la cabeza hacia todas direcciones. Los respiradores se deben revisar antes de cada uso para asegurar que no haya grietas, hoyos, señas de desgaste o conexiones sueltas. Los respiradores se deben limpiar después de cada uso. Si un respirador no es limpiado o almacenado correctamente, es posible que no le quede a la persona que lo use la próxima vez. Otros tipos de equipo de protección personal incluyen cascos, gafas de seguridad, guantes, calzado de seguridad y ropa que proteja el torso en contra de químicos, incendios y demás riesgos. El empleador debe identificar a todos los espacios que sean restringidos. Debe identificar todos los riesgos del espacio y colocar un permiso antes de permitir que los empleados autorizados entren. Los permisos se deben colocar cerca de la entrada de cada espacio reducido, mostrando toda la información necesaria. Los empleados autorizados deben recordar su entrenamiento de seguridad y leer el permiso antes de entrar al espacio. Usar el equipo de protección personal adecuado y mantenerse alertas a cualquier riesgo potencial. Los empleados autorizados deben salir del espacio inmediatamente si se encuentran en peligro o escuchan una alarma de evacuación.
Los asistentes deben comprender los peligros que existen dentro y alrededor de un espacio reducido y también mantenerse en contacto con el empleado autorizado y estar listos para ordenar una evacuación y llamar al equipo de rescate. El supervisor de entrada debe asegurar que las operaciones de entrada se efectúen conforme al permiso. Deben remover del área al personal no autorizado y prevenir que entren al espacio. Asegurar de que cada riesgo haya sido identificado y controlado antes de entrar a un espacio reducido. Y que los rescates de emergencia solo se deben hacer por personal capacitado o un servicio de rescate. Un procedimiento correcto de entrada a los espacios reducidos puede salvar vidas y prevenir lesiones si este procedimiento se sigue correctamente. Cuando se trate de su seguridad y la de los demás, nunca tome atajos.